Nuestro relato de esta semana comienza un viernes cualquiera de una primavera cualquiera, en una pequeña ciudad de buenos vecinos y agradable para vivir, tal y como rezaba el cartel de bienvenida. Las vacaciones estivales estaban a la vuelta de la esquina y Marcos, el protagonista de esta aventura, sabía que sería un verano diferente, especial. Los exámenes finales habían salido todos bien y sus padres, como recompensa por haber estudiado mucho durante todo el año, prometieron comprarle aquel terrario con hormigas que tanto había estado deseando durante los últimos meses. Y así fue como, a falta tan solo de una semana para las tan ansiadas vacaciones, el joven Marcos recogió de la tienda de animales el pequeño terrario con una comunidad de hormigas en su interior y feliz regresó a casa. Tenía preparado ya en su cuarto un lugar adjudicado para la nueva adquisición, y en cuanto llegó, lo colocó con cuidado y durante largos minutos lo estuvo observando en completo silencio. Alguna que otra hormiga iba de un lado a otro como buscando o inspeccionando el terreno. Pasados esos minutos, Marcos se tumbó en la alfombra con un libro entre las manos y se puso a leer. La tarde del viernes pasó para el joven entre páginas y páginas, acompañando al Dr. Ferguson, su amigo Dick Kennedy y a su fiel criado Joe en su increíble viaje por el continente africano. Cuando la oscuridad de la noche ya había invadido gran parte de la pequeña ciudad en la que vivía nuestro protagonista, su madre lo llamó para la cena. Bajó corriendo las escaleras hasta llegar al salón. A continuación, tenía que poner la mesa y llamar a su padre, que tras el trabajo le gustaba pasar unos minutos en el garaje entretenido con su afición, arreglar viejos muebles de madera. La cena fue tranquila. El televisor encendido en el salón emitía en esos momentos un informativo, que en un momento dado volvió a dar la noticia del eclipse que habría al día siguiente, sábado, y recordando las zonas del planeta donde se podría ver. Nunca, en su corta vida, el joven Marcos había presenciado un eclipse de sol, y estaba ansioso porque llegase el momento. Además, tenía la suerte de que donde vivían sí sería visible. Tras cenar y ayudar a su madre a recoger la mesa, subió las escaleras corriendo y entró en su habitación. Fue directo al terrario, y lo contempló durante algunos minutos. En el interior del recipiente, sus pequeños habitantes iban de un lado a otro y se afanaban en la tarea de introducir la comida en el hormiguero. En ocasiones, Marcos se imaginaba poder ser del tamaño adecuado para aventurarse en el interior de un hormiguero, aunque con lo que sabía de las hormigas, reconocía que sería una aventura demasiado peligrosa. Con esos pensamientos, se tumbó en la cama y retomó la lectura. 5 semanas en globo era uno de sus libros favoritos, y apenas le quedaban 15 o 20 páginas para acabarlo. A la mañana siguiente despertó cuando los primeros rayos de sol se colaron por la ventana de su cuarto. El libro de Julio Verne descansaba sobre la mesilla, donde lo dejó por la noche cuando lo acabó, y antes de dormirse. El lunes, pensó mientras bajaba la escalera restregándose los ojos para terminar de despertarse, después del colegio pasaría por la biblioteca para entregar el libro, y coger otro del autor francés, aunque de momento no sabía cuál elegiría. En su mente, aparte del pensamiento de ir a la biblioteca, rondaba lo más importante que para él pasaría aquel sábado, el eclipse. Aunque para eso, según las noticias, quedaban todavía más de 4 horas. Pero algo raro advirtió cuando salió con su padre a un recado. En el ambiente existía una especie de neblina no muy corriente en esa época del año. Aún así, la gente se comportaba como si nada sucediese, como si aquella neblina no estuviera invadiendo la pequeña ciudad. ¿Acaso era cosa suya? ¿Acaso era por el eclipse? ¿O estaría solo en su imaginación? Ni siquiera su padre parecía percibir la neblina. Y lo cierto es que aquello no desapareció en todo el día, al menos hasta minutos antes de que el gran acontecimiento del día empezase. A medida que llegaba el gran momento, algunos vecinos fueron saliendo a la calle formando varios grupos. La mayoría llevaban un tipo de gafas especiales para ver el eclipse, compradas días antes. Se podían escuchar murmullos, risas, saludos entre los vecinos,
todos expectantes ante el gran acontecimiento. Marcos, junto a su padre y su madre, también salieron. El barrio no era muy grande, por lo que todos se conocían. En la mano, Marcos llevaba sus gafas, y su padre le había recordado de manera insistente que llegado el momento no mirase al sol sin ellas puestas. Aún así, el padre estaría pendiente de su hijo. Y cuando el eclipse empezó, todos con sus gafas especiales puestas miraron hacia lo alto, hacia el sol, que empezó a ser cubierto por la luna. Apenas nadie decía nada, solo observaban en silencio el fenómeno que la naturaleza les brindaba aquel día de primavera. Al final, cuando el sábado volvió a estar completamente iluminado y la luna desapareció en el cielo azul, volvieron a formarse corrillos y los vecinos empezaron a hablar sobre lo sucedido. Por su parte, el pequeño Marcos, después de estar unos minutos con sus amigos del barrio, corrió a casa. Quería encender el ordenador y escribir una pequeña historia sobre el eclipse que se acababa de inventar. Subió veloz las escaleras y corrió por el pasillo hacia su cuarto, pero al entrar se tuvo que detener de golpe. Estiró sus brazos y se sujetó en el marco de la puerta. Su cuarto estaba completamente destrozado y sobre la cama y el suelo descubrió decenas de hormigas del tamaño de un perro mediano. Si durante los minutos que duró el eclipse hubiese estado en su cuarto, habría visto que cuando la luna empezó a retirarse, el primer rayo de sol libre fue directo al pequeño terrario. Con su potente brillo atravesó el cristal y empezó a cubrir de luz a las hormigas. Estas, casi al instante, aumentaban de tamaño. El terrario se hizo añicos en cuanto la primera hormiga fue lo suficientemente grande para hacerlo estallar. A partir de ese instante y en cuestión de pocos segundos, una tras otra hormiga fue aumentando de tamaño y la habitación se inundó de ellas. Marcos cerró la puerta de golpe cuando las hormigas se percataron de su presencia y corrieron a por él. Durante unos segundos el joven pensó qué hacer. Desde luego, lo primero y más importante era avisar a sus padres. Estaba apoyado en la puerta cuando sintió varios golpes a su espalda. Se retiró rápidamente y vio cómo la madera de la puerta de su cuarto empezó a ceder, hasta que al final, llena de agujeros y convertida en varios trozos, cayó al suelo. Las hormigas salieron al pasillo, unas corriendo por el suelo y otras subiéndose por las paredes. Marcos intentó gritar para llamar la atención de sus padres, pero no pudo, no le salía nada. Era como si sus cuerdas vocales no existieran. Corrió escaleras abajo, seguido por las hormigas. Cruzó el salón y fue al recibidor, pero un par de aquellos insectos le cortaron el paso. Los ojos de Marcos se dirigieron entonces hacia una de las ventanas, donde al otro lado de la calle estaban sus padres hablando con algunos vecinos. Por más que gritase, seguramente no lo oirían, pensó moviendo la cabeza. Además, las hormigas emitían un continuo y molesto sonido que empezaba a clavársele en los oídos. Escondido tras el sofá, pensó en encontrar otra salida, y la única que se le ocurría era por la cocina, pero las hormigas se movían veloces y sabía que tenía que actuar con rapidez, y así lo hizo. Se incorporó y empezó a correr hacia la cocina, deseando no encontrarse en su camino con ninguna hormiga, pero no lo consiguió. Ya habían tomado esa parte de la vivienda. Se encontró entonces en la puerta de la cocina, viendo cómo varias hormigas salían a la calle por la puerta de atrás. Segundos más tarde, se escucharon los primeros gritos de los vecinos. Las hormigas iban a por las personas, supo al instante Marcos. Quiso girarse para volver al salón, pero entonces en su rostro se dibujó un gesto de terror. Varias hormigas se habían plantado justo delante de él, clavando sus aterradoras miradas en su rostro. Estaba atrapado, pensó Marcos moviendo la cabeza. El pasillo, el salón, prácticamente toda la casa estaba invadida por hormigas gigantes, y algunas ya habían salido a la calle a juzgar por los gritos de terror de las gentes. Y aquel era su fin. No podía escapar de ellas. Marcos despertó sobresaltado y en medio de un grito de terror. Su rostro empapado de sudor y su respiración entrecortada le recordaban con crudeza la terrible pesadilla que había tenido. Durante unos segundos permaneció incorporado en la cama hasta que poco a poco se fue recuperando del susto y el miedo fue desapareciendo. Después, desde la misma cama desvió la mirada hacia el mueble donde tenía el terrario.
No llegaba a ver a los pequeños insectos que lo habitaban, pero allí estaban, inmersas en su enorme y diminuta existencia. Respiró aliviado. Entonces, la puerta de su cuarto se abrió de golpe, y apareció su padre, que con una sonrisa de sábado le animó a levantarse. Aquel sería un gran sábado, le dijo el padre. Era el día del eclipse de sol.